¿Qué pasaría si te dijera que, mientras el gobierno de México levanta muros retóricos contra la injerencia tecnológica de Estados Unidos, existe un acuerdo firmado con el Kremlin que permanece en las sombras? Bienvenidos. Hoy vamos a desentrañar un expediente que mezcla diplomacia, satélites de alta precisión y una contradicción que hasta el día de hoy nadie ha podido resolver del todo. Hablamos de GLONASS, el sistema de posicionamiento global ruso y su silenciosa entrada en la agenda estratégica de México. La soberanía nacional es el eje rector del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Sin embargo, en el mundo de la alta tecnología, la soberanía parece aplicarse con una vara muy distinta dependiendo de dónde venga la señal. Mientras que los drones o herramientas de vigilancia estadounidenses son recibidos con alertas rojas y discursos de resistencia, la infraestructura rusa ha avanzado bajo un manto de cooperación científica. ¿Por qué Rusia afirma que instalará estaciones en suelo mexicano mientras la Cancillería lo niega? ¿Qué es exactamente el acuerdo firmado con Roscosmos y por qué debería importarnos? Quédense, porque hoy analizamos la soberanía tecnológica selectiva de México. Para entender este rompecabezas, debemos viajar al 27 de septiembre de 2021. En esa fecha, lejos de los grandes titulares, México y Rusia sellaron un compromiso de alto nivel. Se trata del Acuerdo de Cooperación para la Exploración y Uso del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos. Los protagonistas, la Agencia Espacial Mexicana, AEM, y la corporación estatal rusa Roscosmos. Buenos días, señor presidente. Buenos días, procurador. Stephanie Palacios, de la Agencia Internacional Sputnik. Se habló sobre el sistema de información sobre el acuerdo entre México y Rusia en materia de espacial. Aunque el gobierno de México aseguró en este comunicado que el 8 de octubre este acuerdo todavía no entra en vigor por la parte de México, es necesario el visto bueno del Consejo de la Federación de Rusia. Pero la Cámara Alta ya había aprobó este acuerdo el 6 de octubre y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el 8 de octubre firmó este documento. En estas áreas de cooperación que hay este sistema satelital del GLONASS, acuerda estos espacios para la seguridad espacial, pero dice que México no tiene pensado hacer como estos tratados, pero entonces, ¿a qué se refiere en el punto sobre la cooperación de navegación por satélite? O sea, si hay alguna información más, si el gobierno de México estaba enterado de que sí se firmó este acuerdo y qué es lo que está pasando, ¿no? Porque hay como una desinformación. Sí, es un acuerdo que se firmó el año pasado, en septiembre, antes de la guerra de Rusia y Ucrania, y ahora pues se está haciendo un escándalo porque se habla de que México está permitiendo que satélites rusos puedan ser utilizados para espiar el espacio aéreo mexicano y de América del Norte. Lo cierto es que estos acuerdos se firman con todos los países y no tienen el propósito de espiar a nadie ni de afectar la soberanía de ninguna nación. Sí, el canciller Marcelo pidió a la Agencia Espacial Mexicana sobre información sobre este tema, aunque ellos dijeron que tenía que aprobarse y que las autoridades de Rusia lo firmaran, que esto ya está confirmado que sí lo firmaron. Entonces, ¿cuál es la situación de que pues sí, esa no, que le estoy sí, explicando. Pues imagínense, para que intervenga un expresidente de México a decir que estamos tomando partido y que se está comprometiendo la soberanía de México
cuando son acuerdos que se han firmado también con Estados Unidos y con otros países. Pero es parte de lo mismo, o sea, es politiquería, oportunismo. Oficialmente, el pacto se presentó como un marco idílico para la ciencia espacial y la observación de la Tierra, un puente entre naciones para entender mejor nuestro planeta desde el cosmos. Pero aquí es donde empiezan las preguntas. Este acuerdo existe, es formal y está vigente. Sin embargo, no existe transparencia plena sobre los proyectos específicos que autoriza. No sabemos bajo qué condiciones técnicas operan, ni qué tipo de supervisión independiente tiene el Estado mexicano para verificar que toda esa tecnología se use efectivamente para los fines declarados. En el papel, todo es ciencia. En la práctica, el lenguaje diplomático suele ser el mejor escondite para la ambigüedad técnica. El velo de normalidad se rompió en octubre de 2022. En aquel momento, la Embajada de Rusia en México y diversos reportes internacionales soltaron una bomba informativa. El acuerdo de 2021 abría la puerta para instalar estaciones del sistema GLONASS en territorio mexicano. La interpretación rusa fue clara. México era el siguiente paso en su red global. Pero la reacción del gobierno mexicano fue un frenado en seco mediático. El entonces canciller, Marcelo Ebrard, utilizó su cuenta de X para ser tajante. No está previsto instalar el sistema GLONASS en México. Aseguró que el acuerdo espacial ni siquiera lo mencionaba. Salvador Landeros, director de la Agencia Espacial Mexicana, reforzó esta postura con una carta pública, insistiendo en que todo se limitaba a la ciencia. Aquí surge la gran grieta. Si Rusia interpretaba que el acuerdo habilitaba sus estaciones y México decía lo contrario, estamos ante un problema grave de opacidad jurídica. ¿Qué dice realmente el texto del convenio? ¿Por qué dos potencias firman algo que interpretan de forma tan distinta? Esa contradicción, a pesar de los tweets y comunicados, nunca se resolvió del todo. Pero, ¿qué es exactamente GLONASS y por qué genera tanto ruido? Sus siglas significan Globalnaya Navigacionaya Sputnikovaya Sistema. Básicamente es el equivalente ruso al GPS de Estados Unidos, al Galileo de Europa o al Beidou de China. En el mundo civil es una maravilla. Sirve para que los barcos no choquen, para que la agricultura sea más precisa y para sincronizar redes de comunicación. Pero, y este es el pero que quita el sueño a los analistas de seguridad, estos sistemas son de uso dual. Una estación terrestre de GLONASS no es un simple radio que escucha, es un nodo activo. Ayuda a calibrar las señales de los satélites para que el sistema sea mucho más preciso en esa región específica. Esa precisión puede usarse para guiar un tractor en un campo de cultivo o para sincronizar comunicaciones estratégicas y generar datos sobre flujos de activos en sí. México no es el primer país de la región en este radar. Para entender lo que podría pasar, solo hay que mirar hacia el sur. Rusia ya ha desplegado con éxito estaciones GLONASS en puntos estratégicos. Brasil cuenta con al menos 3 estaciones operativas bajo acuerdos iniciados en 2013. Nicaragua, en 2014 instaló una estación en Managua, cuya operación fue confirmada directamente por Roscosmos. Cuba tiene su propia estación cerca de La Habana desde 2018. En todos estos casos, el guión fue el mismo: cooperación científica, uso pacífico y beneficios mutuos. Sin embargo, analistas de seguridad global señalan que estas estaciones forman parte de una estrategia rusa de posicionamiento geopolítico en el hemisferio occidental. En caso de necesidad, estas bases son vitales para el apoyo logístico y la precisión de sus capacidades más avanzadas. México tiene todo el derecho de ser soberano y no seguir los dictados de Washington. Pero la pregunta es, ¿está aplicando los mismos estándares de supervisión a Rusia que los que exige a sus vecinos del norte? Aquí llegamos al núcleo político del asunto. La administración de Claudia Sheinbaum Pardo, siguiendo la línea de su predecesor, ha sido sumamente vocal frente a las herramientas tecnológicas ligadas a Estados Unidos. Cuando se trata de drones o sistemas de vigilancia estadounidenses, el lenguaje oficial se llena de advertencias sobre el control territorial y la soberanía. Sin embargo, con el expediente GLONASS, el tono cambia drásticamente. El tema se despolitiza. Se trata como un trámite administrativo más.
Cuando estalló la controversia en 2022, no hubo un debate robusto en el Congreso. No hubo una comparecencia transparente de los directivos de la Agencia Espacial Mexicana. No se publicaron los anexos técnicos del acuerdo. Se cerró la discusión con un tuit. Esta diferencia de trato sugiere que la soberanía tecnológica en México podría estarse aplicando con una doble vara. Máxima intensidad y vigilancia frente a lo que viene de Washington y una cautela silenciosa frente a infraestructuras rusas de capacidad dual. Para ser responsables y mantener el rigor periodístico, debemos separar los hechos de las sospechas. ¿Qué podemos afirmar hoy con total seguridad? Sí existe un acuerdo espacial formal firmado entre México y Rusia en septiembre de 2021. Sí hubo declaraciones oficiales desde Rusia que contemplaban este acuerdo como el marco para instalar GLONASS. Sí hubo una negativa pública de la Cancillería mexicana asegurando que el sistema no está incluido. No existe, hasta hoy, evidencia pública de que estas estaciones ya estén operando en suelo mexicano. Pero, lo más importante, no existe acceso público al texto completo del acuerdo ni a sus protocolos de verificación técnica. La conclusión más sólida no es que México albergue hoy una base de espionaje, sino que el manejo de este expediente exhibe una opacidad alarmante y un déficit de deliberación pública sobre infraestructura extranjera crítica. La soberanía no se defiende solo con discursos en el podio. Se mide en la capacidad de un país para saber exactamente qué infraestructura autoriza, entender bajo qué condiciones opera y tener la fuerza para verificar, de manera independiente, que nadie se desvíe de los fines declarados. México, actualmente, no tiene ninguna de esas garantías públicas respecto al acuerdo con Rusia. En un contexto donde la expansión rusa en los ámbitos diplomático, mediático y de inteligencia está documentada en toda la región, el expediente GLONASS debería estar bajo el microscopio de todos los ciudadanos. La pregunta para la presidenta Sheinbaum queda en el aire. Si la soberanía es el argumento rector de su gobierno, ¿por qué se aplica con tanta fuerza frente a unas tecnologías y con tanta cautela frente a otras? A pesar de que medios como Debate han solicitado posturas oficiales a la presidencia, a la SRE y a la Agencia Espacial Mexicana sobre los protocolos de verificación de este convenio, hasta el día de hoy, el silencio sigue siendo la única respuesta. La soberanía tecnológica es el campo de batalla del siglo XXI, y en este tablero, la transparencia es la única defensa real que tiene una nación.